Lo de asistencia, sí, es entrar en el campus y ir donde dice asistencia y marcar el presente. Ahí está. Eh, claro, hay que entrar en campus en el curso introductorio, Maximiliano matemática. preguntaba el tema del presente. No, hoy es el primer día que lo estamos haciendo por el campus. Profe, yo no me puedo conectar en el campus, no hay chance. ¿Desde dónde estás intentando entrar? Desde la compu, el celular, no me puedo ingresar, no puedo crear el usuario. ¿Qué tipo de error te tira? O sea, no me da la opción para, ¿viste cuando te pide que marques imágenes a lo último? Para decir no soy robot y te tira unas imágenes random. Sí. Bueno, hasta ahí llego. Después no me da opción para seguir adelante. Uy, qué raro. Entonces sos un robot. Y puede ser, sí, algo de eso tengo. Bien, de última Sí, lo vemos acá- cuando empiecen a hacer el práctico, hacemos una reunión aparte, así vemos juntos lo de la inscripción. Porfa, muchas gracias, profe. Bien, sí, lo vemos ahí, así no interrumpimos tanto. Bien, hasta ahí estamos entonces, no veo más preguntas. Yo iba a sacar un ejercicio de acá. Bien. En matemática, como todo en la vida, todo tiene un orden para resolverse. Si nosotros nos fijamos acá, tenemos una secuencia de números que están siendo sumados, restados, etc. ¿Cómo? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Para esto nosotros necesitamos un orden a seguir. Para ir reduciendo esto. ¿Cuál sería el orden? Primero vamos a hablar de lo que son llaves, que es lo que tenemos acá, los corchetes y los paréntesis. Después vamos a hablar de las operaciones. ¿Separar en términos? Separar en términos también. Ahí lo vamos a revisar con esto. Lo primero que hay que saber es que siempre vamos a tener primero los paréntesis adentro, después los corchetes y después las llaves. Las tres cosas en realidad son lo mismo, son separadores. El tema es que si yo estoy haciendo una suma, 3 más 2, lo pongo entre paréntesis, y después quiero agregar esto entre paréntesis, matemáticamente no sería correcto usar 2 veces paréntesis. La siguiente vez, lo correcto sería usar corchetes. Y si yo a esto le quiero agregar algo más y ponerlo de vuelta entre paréntesis, lo correcto acá sería usar llaves. Depende de la bibliografía y en dónde lo habían escrito. Pueden ver que usan muchas veces paréntesis, incluso en programación, cuando se usa lo que es matemática, se suele usar todo paréntesis y la misma computadora reconoce el orden. Esta metodología se usa más que nada también para no confundir, porque si yo de repente tengo 5 paréntesis, uno adentro del otro, después puedo ir perdiéndome de cuál está dentro de cuál y se nos complica el ejercicio. ¿Y después de la llave, profe, hay algo más? ¿O la Después de la lo llave último? no hay nada más. Ah, joya. Ya después sería ir usando llaves. Generalmente, más que la llave no se suele ir. Ahí ya se trabajaría de otra forma en matemática. Preguntaban el tema de cuándo se corrige. Hoy a las 12... No, en realidad ya cuando entreguen el trabajo ya se los corrige automáticamente el campus. Más fácil. Bien. Entonces, hablábamos de este orden. Si yo tengo esto acá, primero tendría que resolver lo que está en el paréntesis, que es lo que está más adentro. Una vez que obtengo eso, resolvería el corchete. Y por último, resolvería las llaves. Iría un poco en sentido común. Lo importante acá es el por qué existe la llave, el corchete. Es porque poner muchos paréntesis juntos se complicaría. Una compañera mencionaba recién lo de separar en términos. Separar en términos ayuda un montón, sobre todo con ejercicios, tal vez con este tanto no se justifica, pero si agarramos uno un poco más complejo, como este. Acá fíjense que no tengo llaves ni corchetes por todas partes para diferenciar qué tengo que resolver primero y qué después. Acá, ¿cómo nos guiaríamos para saber qué resolver primero?
Y acá tenemos un orden. Lo primero que se resolverían ¿No es el paréntesis primero? sí, sería el paréntesis, pero ahora estamos hablando de operaciones. Recién hablamos de las Separar el anidaciones, término digamos, primero. paréntesis, corchete y llaves. Ahora vamos a hablar de las operaciones, en qué orden se hacen. Al final nos quedaría una escala completa. Podríamos decir, primero está el... sí, dejémoslo ahí como escala completa. Acá podríamos decir, sí, resuelvo primero el paréntesis. Perfecto. El tema es que una vez que me quede un número acá, ¿qué debería resolver primero? Recordemos que no es lo mismo decir 3 más 2 por 2, no es lo mismo hacer 3 más 2, que nos da 5, y después lo multiplico por 2 y me da 7, a hacer 2 por 2, que me da 4, hago 3 más 4. Bueno, justo Y creo que los exponentes y las raíces tienen prioridad ante las divisiones y las multiplicaciones. 5 por y después 2, sumas y 7. restas. 5 por 2, 7 puse. Ah, 5 por 2, ahí estaba la diferencia. Capo, profe. Si no me equivoco en alguna cuenta, no voy a ser yo. No El había día que no me nadie, equivoque, pero me haré ustedes genial. estaban atentos. Bien, este da 5 por 2 da 10 y 3 más 4 nos da 7. ¿Qué pasa? Uno está bien realizado y el otro no. ¿Por qué? Por esto del orden que mencionamos. Y la diferencia que siempre van a notar entre una calculadora estándar, que resuelve de izquierda a derecha, a una calculadora científica que va a respetar el orden que nosotros ahora vamos a mencionar. ¿Cuál sería este orden? Primero resolvemos las raíces y las potencias. Una vez que resolvimos las raíces y las potencias, seguimos con la multiplicación y la división. Una vez que resolvimos esto, nos quedan las sumas y las restas. Este sería el orden que tenemos que seguir. Fíjense en este caso, respetando esto, yo tengo una suma y una multiplicación. Primero debería resolver la multiplicación, o sea, 2 por 2, que es el que me da 4. Y después hago la suma, que es 3 más 4, y me da 7. Entonces, el de arriba estaría mal, y el de abajo es el correcto por este orden que mencionamos de las operaciones. Uy. Ahí está. Tengo una duda. Sí, Viste que vos tenés raíz cúbica de 7 octavos y toda la historia, y tenés un exacto. medio A eso por voy ahora. el paréntesis, ¿no? Sí. ¿Se aplica distributiva? En el paréntesis, sí. En este caso tenés dos opciones para resolverlo. Uno es aplicando distributiva y otro es haciendo primero la suma y después multiplicando. Los dos caminos son correctos. ¿Cuándo estamos obligados a usar distributiva? Si yo en vez de tener estos valores tuviese un medio por x más 4 sextos. Yo en este caso no puedo sumar esto, entonces estoy obligado a sí o sí hacer distributiva. Bien. Entonces, si nos fijamos acá, si bien tenemos este orden, de repente nos encontramos que hay una resta adentro de una raíz. Y ahí se nos descuadrijingó todo en cuanto al orden. Porque, ¿cómo voy a hacer primero una resta si primero tengo que hacer la raíz? Bien. Para resolver la raíz tengo que resolver lo que está adentro. Entonces, esta resta sería parte de resolver la raíz. Yo incluso adentro de una raíz podría tener también 3 más 2 por 2. Y acá se aplicaría el orden dentro de la raíz en el mismo sentido que mencionamos antes. Primero la multiplicación y después la suma. Y si yo tuviese una raíz que incluye una raíz, con una multiplicación y con una suma, primero tengo que resolver la raíz, después la multiplicación, después la suma y después resuelvo la raíz final. Lo que estamos marcando acá es el orden de la secuencia. Y esto se va a respetar siempre en todo el área de la matemática. Además de eso, mencionaban el tema de separar en términos. Yo les había comentado el lunes que los términos son separaciones que vemos por las sumas y las restas. En este caso, el menos que está dentro de la raíz no cuenta porque forma parte de la raíz para nosotros. Entonces, ¿cómo separaríamos por términos acá? Tengo una suma y tengo una resta. Estos dos son los que nos van a separar los términos. El más del paréntesis tampoco cuenta porque está unido a una multiplicación. Entonces yo acá tendría un término
2 términos, 3 términos. ¿Para qué nos sirve separar en términos? En cada término yo puedo trabajar con este orden. Y al final lo que no van a quedar son sumas y restas, porque cada término está unido por una suma o resta. Entonces, en un caso como este, yo podría resolver parte de cada término al mismo tiempo, para no escribir todo muchas veces. Arrancaríamos acá, tengo 7/8 menos 1. Acá tendríamos que hacer una resta de fracciones. En este caso, el 1 es un entero. Nosotros sabemos que 1 sobre 1 es un entero, y 8 sobre 8 también es 1. Entonces yo esto lo podría expresar como raíz cúbica de 7/8 menos 8/8. Vamos a dejar hasta esta parte. Ahora pongo el más y sigo con otro término. En este término tenemos una división de fracciones. Y ahí me cagué solo porque es lo siguiente que le iba a explicar sobre cómo se resuelven estas cosas. Bien. Profe, Deberíamos hacer un paréntesis acá y vemos esto después de que les explique eso. Sí, una consulta. ¿De dónde? No entendí de dónde sale el 8. El acá tengo un 1. 8 sobre. Yo tampoco. Yo cuando hago una resta o suma de fracciones, lo que yo necesito es que abajo tenga el mismo denominador. Ah, Acordémonos que si yo tengo, justamente, ¿para qué hago este camino? Yo en el siguiente paso, esto lo puedo expresar como 7 menos 8 sobre 8, porque es el mismo denominador. Y esto ya lo podemos resolver, porque 7 menos 8 es menos 1 sobre 8. Y ahí puedo resolver la raíz. Entonces cambiaste el 1 por el denominador del 7. Exacto, porque me convenía. Ok. Pero si cambio el denominador, tengo que respetar el valor original. Entonces el numerador tiene que ser igual. Si yo hubiese tenido un 2, ¿qué número habríamos puesto como numerador si mi denominador es un 8? ¿4? No, si pongo 4, 16. esto es un cuarto. 16. 16. Si Ah, pongo 16 puede 16 ser. octavos, 16. 16 dividido 8 es 2. Ah, Perdón, profe, Sí. pero si pone 4/8 es un medio. Un medio, perdón. Creo que dije un medio y escribí un cuarto. Me encanta el caos. Vamos a volver un poco más a fracciones. Esto le vamos a hacer una pausa. Creo que me adelanté al meternos en ese ejercicio. Vamos a ver nuevamente el tema de sumas y restas de fracciones. Nosotros habíamos dicho que si yo tengo, por ejemplo, un medio más 2/3 más 4/5, una de las formas de resolver esto era multiplicar todos los denominadores. Entonces nos quedaría abajo, sería 2 por 3 por 5. 5 por 3, 15, por 2, 30. Abajo nos queda 30. ¿Bien? Sería el común denominador. Una vez que obteníamos este número, lo que hacíamos era agarrar el número, dividirlo por el denominador y multiplicarlo por el numerador. Y eso nos iba a dar el primer número. Entonces, si yo hago 30 dividido 2, me va a dar 15. Por 1, queda 15. Después tengo una suma, y si hago 30 dividido 3, nos da 10. Por 2, nos da 20. Después, otra vez tengo una suma, 30 dividido 5, nos daría 6. Por 4, ¿cuánto nos daría? 24. Exacto. 24. Por último, como ahora sí tengo el mismo denominador para las 3 fracciones, fíjense que esto es lo mismo que escribir 15/30 más 20/30 más 24/30. Como todos tienen el mismo denominador, yo los puedo expresar de esta forma.
porque son todas sumas y restas además. Acá sumamos, como cualquier suma, 15 más 20 nos da 35, más 24 nos da 59. 59 sobre 30 nos daría el resultado. Entonces, esta es una de las formas de buscar el común denominador, que es simplemente multiplicar los denominadores. Ahora bien, ¿qué pasa si de repente tenemos denominadores muy grandes? Ahí se nos complicaría. Ahí lo que buscaríamos es el mínimo común múltiplo. Esto es otra alternativa para resolver sumas y restas de fracciones. Pueden usar la que le quede más cómodo. Bien, mínimo común múltiplo. Y vamos a ver cómo lo encontramos. Hay varias formas. Acá vamos a ver una de las que hay. Después, si quieren buscar otras, es indistinto. Vamos a trabajar primero con denominadores. Digamos que justo donde yo estoy trabajando, me encuentro tres denominadores. Uno podría ser, por ejemplo, 15. El otro podría ser 18. Y el otro podría ser 24. Si yo estos tres números los multiplico, primero que nada que esto necesitaría sí o sí una calculadora. No lo podríamos hacer a mano. Si alguien tiene a mano, ¿cuánto quedaría esto si lo multiplicamos? $6.480. 6.480. Si nos fijamos, es un número muy grande para usar como denominador. Encima tendríamos que dividir con cada numerador. Dividir con cada denominador, multiplicar con los numeradores, nos quedarían números muy grandes y complicados para trabajar. Ahora bien, tendríamos que buscar un común denominador para todos, un número que pueda después dividir por todos y que no sea tan grande. Bien, para esto primero tenemos que definir algo que no habíamos mencionado todavía, que son los números primos. ¿Alguien tiene algún recuerdo del secundario de qué son los números primos? ¿Y no son los de Santiago del Estero? Los que son divisibles por 1 y por sí mismos, ¿no es? Exacto, divisibles por 1 y por sí mismos. Por ejemplo, el 2 solamente es divisible por 2 y por 1. El 7 también. El 13 también. Ahora, si yo agarro el 14 es divisible por 7 y por 2. Este no sería primo. Nosotros ahora vamos a trabajar con números primos. ¿Por qué? Porque buscamos números que sean la mínima expresión, que no sean divisibles por otros. Bien, tengo los tres números. Voy a arrancar con el primero. Voy a escribir 15, que es mi número con el que arranco. Vamos a hacer una T. Y ahora lo que vamos a hacer es a 15 dividirlo por un número primo. 3. ¿Por qué número? Por 3. 3. Perfecto, arrancamos con 3. Hago 15 dividido 3. Esto nos va a dar 5. Ahora me queda el 5. ¿Por qué número podríamos dividir el 5? 1 o 0. Y 5. Por 1. Y 5. Ya con el 5 nos queda un 1. Si llegamos al 1, ahí terminamos esta parte. ¿Bien? Acá lo que podemos expresar, a ver si esto sí, es que 15 va a ser igual a 3 por 5. El 3 está una vez, tiene potencia 1, y el 5 está una vez, tiene potencia 1. Ahora vamos a ver para qué nos sirven estas potencias. Voy a borrar esto. Y vamos a subir esto un poco. Profe, no entendí por qué hay un 18 ahí en el ejemplo. ¿No tendrá que ser Porque un son 20 los o tres es un- números de los que voy a buscar el mínimo común múltiplo. Ah, ok. Sigo ahora con el 18. Hago la T. Y 18, ¿por qué número lo puedo dividir? Por 3. Por 3, perfecto. 18 dividido 3 nos va a dar 6. ¿Y el 6 por qué número lo puedo dividir?
Por Por 6. 3. Por 3. No, por 6 no, porque no es primo. El 6 es divisible por 3 y por 2. Divido 6 dividido 3 me va a dar 2. El 2 es divisible con 2, nos queda 1. Y ahí terminamos esta parte. Esto lo podemos expresar como que 18 es igual a 3 por 2. El 3 está 2 veces, entonces es 3 al cuadrado. Sigo con el siguiente. Esto es mecánico y se repite el mismo proceso para cualquier caso. Estamos con 24. 24, ¿por qué número sería divisible? 3. Por 3. 24 dividido 3, ¿cuánto nos da? 8. Ahí está. Bien, 8, ¿por qué número podemos dividirlo? ¿Por 2? ¿Por 1 y 8? No, por 2. El 8 no es un número primo. El 8 es divisible por 2 y por 4. 8 dividido 2 nos da 4. El 4 es divisible por 2. Nos queda un 2. El 2 es divisible por 2 de vuelta. Nos queda 1 y ahí sí termina esta tabla. Cuando llego a 1, terminamos. ¿Y esto cómo lo puedo expresar? Como que 24 es igual a... Tengo un 3, tengo un 2. 3 por 2. Hay 3 veces 2, así que es 2 al cubo. Bien. Hasta acá tendríamos la primera parte de este mecanismo. Lo que haríamos ahora es tomar una vez cada uno de los números que hay en esta secuencia. Fíjense que tenemos acá el 3 y el 5. Entonces voy a anotar el 3, el 5. Acá tengo el 3 y el 2. El 3 ya lo había anotado. Me falta el 2. Anoto el 2. Y acá tengo el 3 y el 2. Ya los tengo anotados. Hasta ahí quedamos. Ahora tenemos que buscar el mayor exponente, la mayor potencia para cada número. El 5, que nada más está acá, tiene potencia 1, queda con potencia 1. El 3, acá tiene potencia 1, acá tiene potencia 2, acá tiene potencia 1. La más alta es 2, le ponemos el 2. Se prendió un micrófono y tenemos retorno. ¿Por qué el 6 y el 8 no son primos? Preguntan. El 6 no es primo porque es divisible por 3 y por 2. Recordemos que para ser un número primo nada más tiene que ser divisible por el mismo y por 1. El 8 es divisible por 4 y por 2. Entonces tampoco sería primo. Para ser primo podría ser el 7. El 7 nada más puede ser divisible por 7 y por 0. Los números primos son todo un mundo. Incluso hay empresas que se dedican exclusivamente a buscar números primos porque se usa mucho para encriptación. Cuanto más complejo es un número primo, mejor. Bien, dijimos el 2, la máxima potencia, acá hay un 1, la máxima potencia del 2 es 3. Y ahora resolvemos esto. 3 al cuadrado nos va a dar 9. Por 5, por 2 al cubo. 2 al cubo sería 2 por 2, 4, por 2, 8. Nos queda 9 por 5 por 8. ¿Cuánto nos daría si multiplicamos esto? 360. ¿360? 360. 360 sería el mínimo común múltiplo. ¿Qué significa esto? Que si esto hubiese sido parte de una fracción, si yo tenía, por ejemplo, 2 quinceavos más 3 18avos más 5 24avos. Perdón, profe, pero en el mínimo común múltiplo ¿no se usa el de menor exponente? No, eso es para el siguiente tema que vamos a ver. Se usa el mismo método para dos cosas.
Uno es para encontrar el común divisor y el otro es para simplificar fracciones. El menor exponente sería para simplificar. Ahí lo vemos en el siguiente, así no mezclo los dos temas. Ya vamos a llegar ahí. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Si yo hubiese hecho una suma de estas tres fracciones, con este método que tenemos arriba, nos habría quedado 6.480. Ahora, con este método que aplicamos, sabemos que el denominador va a ser 360. Porque 360 es divisible por 15, es divisible por 18 y es divisible por 24. Siempre que hago suma o resta de fracciones, tengo que buscar un número en común que sea divisible por los tres denominadores. Bien, ¿hasta acá se pudo entender? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Claro, igual van a saltar después las dudas cuando empecemos a resolver. Voy a repesar sin preguntar. Che, una consulta. Viste que vos pusiste 9 por 5 por 8. Sí. Siempre es multiplicación esa parte, ¿no? O sea, Siempre independientemente de si estás multiplicación. sumando Exacto. o restando. Exacto. Y siempre agarramos números positivos. Si yo hubiese tenido menos 2/15, mi denominador es 15. El menos es parte después de la cuenta, pero no me afecta a mi denominador. Eso también. Cuando nosotros tenemos una fracción negativa, por ejemplo, -1/2, por convención, el menos debería ir a la misma altura que el palito de la fracción. Que el divisor, digamos. No sé qué nombre tendrá. Pueden encontrarse que a veces se pone -1/2. También se puede poner de esta forma. Lo que sí hay que evitar es no poner menos y menos dos veces. Porque como esto es una división, menos por menos se va a hacer más. Y esto es lo mismo que decir un medio positivo. Entonces, el menos va al costado de la fracción. O lo pongo arriba o lo pongo abajo, pero no en los dos. Puede pasarnos también si tenemos una operación donde tengo 3 y abajo hay una resta. 2 menos 3. Esto nos daría 3 sobre -1. Yo puedo escribirlo de esta forma, que es lo mismo que escribirlo -3 sobre 1, que es lo mismo que escribirlo, bueno, justo el 1, vamos a poner acá 4. Ahí está. 2 menos 4 nos daría -2. Puedo escribir 3 sobre -2, -3 medios. Puedo escribir -3 medios. Y también puedo escribirlo de... No, con eso ya tenemos las tres formas. Estas tres expresiones significan lo mismo. Les recomiendo trabajar con esta. Visualmente ayuda más. Y si les queda un menos en el denominador, por ejemplo, en el siguiente paso lo pueden pasar afuera, simplemente para que quede más prolijo. La prolijidad siempre remarco porque muchas veces pasa que están resolviendo el ejercicio y por ser desprolijos no se dieron cuenta que ese puntito era un menos. Entonces multiplican y todo el ejercicio pasa a estar mal. Eso lo hemos encontrado muchas veces. Y bueno, en ingeniería sí, los cago a pedo semana por medio. Pero al final es eso. Si uno es prolijo en matemática, mucho mejor porque todo es visual acá. No es que estamos leyendo un texto. Profe, una Sí. consulta. ¿Viste cuando estás sacando el mínimo común múltiplo? Sí. Por ejemplo, que pusiste 15 dividido 3. Una vez que pones el 3, no podés bajar, o sea, hacer un número más alto, perdón. O sea, vi que Sí, después el pones siguiente fue 5. 5, es más alto. Claro, pero, o sea, puede ser en cualquier caso. Sí, lo importante es buscar un número que sea divisible. ¿Por qué? Porque el orden acá no altera el resultado. Vamos a agarrar uno de ejemplo. Este, por ejemplo. Sí. Vamos a agarrar este. Yo podría haber hecho 18, 3, hago la tablita. No, el 3 lo puse de más.
Bien, y yo el 18 podría haber arrancado con 2, porque 18 dividido 2, ¿cuánto es? 9. Y el 9 es divisible por 3, y me queda 3. Y el 3 es divisible por 3, me queda 1 y termina. Fíjate que al final tengo 2 veces 3 y 1 vez 2. Que era lo que habíamos tenido antes, 2 veces 3 y 1 vez 2. No importa, mientras siempre elijamos números primos, o sea, números que no sean divisibles por otros números que no sean ellos mismos, siempre vamos a terminar con el mismo resultado. Por eso este es mecánico y se puede aplicar siempre. ¿No puedo hacer una consulta ahí? Sí. El 5, que está elevado a la 1. Yo no sé si me lo perdí ahí justo. ¿De dónde sale? Acá el que está en rojo a la derecha. Al lado del 360. Este mismo. El 5 este que tiene un 1 arriba. Sí, sí, sí. Todos los números siempre están con potencia 1. Lo puse porque estábamos viendo cuál era la mayor potencia del 5. Y la mayor potencia del 5 es 1. Ok. 5 elevado a la 1 es lo mismo que 5. Es como decir, ¿qué diferencia hay entre 5 y más 5? No Los sabía dos son dónde lo había mismo. salido. Ok, está bien. Sí, si tienen potencia 1 pueden dejarlo sin la potencia. Lo importante es que se hayan fijado cuántos, por ejemplo acá, que había 3, 2 y no haberse olvidado de contarlos. Bien. El 4 no es primo, no, el 4 no es primo. Algo más que nos está faltando es la división de fracciones. ¿Qué pasa si yo tengo 3 medios dividido 1/4? Bien, la división de fracciones es la división más fácil que existe. ¿Cómo resolvemos esto? El orden de la división siempre es importante. No es lo mismo escribir 3 medios dividido 1/4 que 1/4 dividido 3 medios. No es lo mismo decir 4 dividido 2 que 2 dividido 4. Siempre el que tenga en segundo lugar, lo voy a poder dar vuelta y transformar esto en una multiplicación. ¿Qué significa esto? Que yo escribo 3 medios, porque el primero queda igual, cambio el signo de división por una multiplicación y pongo 4 sobre 1. Y de esta forma puedo operar, 3 por 4 es 12, 12 medios es el resultado de esta división. Sí, esto es 6. Profe, Sí. ¿y en el caso de que quiera resolver la división, se puede? No por métodos comunes, ya tendríamos que verlo de otra forma. Entiendo. Ahí sería más rebuscado. La fracción siempre es darlo vuelta y transformarlo en multiplicación. No van a encontrar en ningún otro lugar otra forma de resolver la división de fracciones. Por lo menos hasta ahora no hemos encontrado bibliografía que lo haga. Ahí ya sería medio rebuscado, porque en realidad esto lo deberíamos expresar como 3 medios sobre 1/4. Y acá ya entran otras propiedades, que ahora vamos a ver que esto también se resuelve con una multiplicación. Así que no, ahí lamentablemente no tengo una forma para mostrarles de cómo hacer una división de fracciones sin multiplicar. Profe, una consulta. Sí. Cuando es multiplicación, o sea, una multiplicación de fracción, Sí. la segunda fracción, si es negativa, ¿lo podés dar vuelta igual o no? No. Ah. No. ¿Dar vuelta? No. Si yo tengo 3 medios por 2/3, negativo, recordemos el paréntesis para poner el menos, porque si no se mezcla con la multiplicación. Y en este caso no, lo resuelvo de forma común. 3 por 2 es 6, 2 por 3 es 6. Y ahora me fijo en el signo. Este era positivo, este negativo, más por menos queda negativo. O sea, esto es menos 1. Gracias. Tal vez ahí con eso del signo y darlo vuelta se lo están confundiendo con pendiente. Eso recién es de la unidad 3 o 4. Eso es paralelismo y perpendicularidad. Ahí Todavía no. preguntaron en el chat si podía explicar de vuelta. Sí, ahí lo vamos a expresar de vuelta. Digamos que yo tengo
2 Si es quintos dividido, dividido 7 octavos. Tengo una división. Recordemos que el orden de la división es importante. Sí, Alan, es lo mismo que multiplicar cruzado. Esto lo doy vuelta, me queda 2 quintos por 8 séptimos, y ahora puedo resolver la multiplicación, que es mucho más fácil. 2 por 8, 16, dividido 7 por 5, 35. Resolver cruzado sería lo mismo, porque yo hago 2 por 8, o sea, 2 por 8, y lo llevo arriba, y 5 por 7, y lo llevo abajo. El tema es que esto a veces puede llevar a la confusión. Algunos hacen cruzado, pero después el que va arriba lo dejan abajo, a veces se marean. Entonces, mi recomendación tal vez es esta, que es la que menos error puede llevar. Sí, con la potencia negativa es que se da vuelta una fracción. Si yo tengo un medio a la menos 1, esto va a ser igual a 2 sobre 1. Y si yo tengo un medio a la menos 2, esto es lo mismo que 2 sobre 1 al cuadrado. Lo que hace que se dé vuelta es el signo negativo de la potencia. Bien. Otra forma de ver a la división de una fracción es a la fracción de una fracción en una fracción. Entonces, ¿qué pasa si puedo expresar, me gustó más este, si yo tengo 2 quintos dividido 8 séptimos? Esto que, no, 8 séptimos no era 7 octavos. Esto que estamos viendo acá es lo mismo que tengo acá arriba. Nada más que está expresado diferente. Como lo tengo expresado de esta forma, perfectamente el 7 octavos lo puedo poner a un costado, darlo vuelta y multiplicar. O también lo que puedo hacer es la regla del colectivo. ¿Cómo es la regla del colectivo? Fíjense que tenemos 2 números afuera y 2 números adentro. ¿Qué pasa con los que están afuera? Y los que están afuera quieren subir al colectivo. Entonces va a ser 2 por 8. Y los que están adentro del colectivo quieren bajar. Entonces va a ser 5 por 7. Y si nos fijamos, nos quedó lo mismo que teníamos antes. Entonces, regla del colectivo, los de afuera los multiplico, como están afuera quieren subir, o sea que van arriba. Y los de adentro los multiplico, como están adentro quieren bajar, van abajo. ¿Acá alguna duda? Bien. Entonces, vamos nuevamente al ejercicio que teníamos acá, que justo esto es lo que teníamos. Para esto, siempre pueden aprovechar también y hacer cálculos auxiliares o expresarlo en el mismo proceso. Veamos acá. Nosotros ya habíamos resuelto esta parte. 7 octavos menos 8, el 1 lo transformé en 8 octavos para tener el mismo denominador. Al tener el mismo denominador los puedo juntar y hacer la resta. Y me queda menos 1 sobre 8 la raíz cúbica, que esto lo vamos a resolver más adelante. Volvemos a este. Tengo 3 medios dividido menos 4 sextos. Esto lo podría expresar como 2 tercios por menos 6 cuartos. Fíjense, lo que hice fue dar vuelta al de abajo. Entonces, de esta forma lo puedo expresar acá. El método del colectivo nos serviría si lo hacemos directamente en el siguiente paso, la multiplicación. Yo en este caso, para ir haciéndolo en más pasos para que se vea mejor, lo expreso de esta forma. Guarda con el signo, se hacen las multiplicaciones, al final hay que tener en cuenta el signo. ¿El signo del menos 4 no está afectando solamente al 4? ¿O está afectando el término entero? Está afectando, en realidad está afectando a todo. Ahí yo puedo analizarlo como está afectando a todo, cambio este más por un menos, o lo tomo como parte de la fracción inferior, que es lo que hice yo, por eso lo puse acá. Pero como es un único menos, y todo esto es una división gigante, los signos acaban a pelear por igual que queda. Si yo tengo 3 medios, la línea grande, y 2 tercios, si yo tengo un menos acá y un menos acá,
menos por menos se hacen más, lo podría sacar. Si el menos está acá y está acá, de vuelta. Si hay un menos más, menos con menos se hace más, puedo cancelar 2 menos. Y me queda 1. ¿Se entiende ese planteo? No. Es como tener 3 por menos 2 por 4 por menos 5. Nosotros sabemos que de acá vamos a obtener un solo signo. O sea, todo este conjunto o es positivo o es negativo. No puedo tener un resultado acá parcial, digamos. Yo cuando resuelvo esto, hago toda la multiplicación, me va a dar un número, y después me fijo en el signo. Tengo un más, por menos queda el menos, tengo otro más, menos por más queda el menos, menos por menos se hace positivo, termino con un positivo. La forma más sencilla igual de verlo es ver cuáles son todos los negativos. Si de repente este 3 también fuese negativo, yo me fijo y digo, tengo 1, 2 y 3 menos. Yo sé que 2 menos se van a ir, porque menos por menos es más, me queda 1, ahí pasaría a ser negativo. ¿Se entiende este juego con los signos? Buscamos más ejemplos, si no. No, ahí entendí, ahí entendí. Perfecto. ¿Alguien más que tenga problemas con los signos? Esto es muy común lo de los signos, así que... Es como, profe, Sí, es como fijarse en la cantidad de signos y ahí sacás la conclusión de que si hay más menos, o sea, te va a quedar así. sí, podríamos decir que si la cantidad de menos es par, queda positivo, y si es impar, queda negativo. Ah, claro. Recordemos, números pares e impares. Los números pares son los divisibles por 2. Es una forma de decirlo. Por ejemplo, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10. Tienen algo en común, es que después, en los siguientes, siempre terminan el mismo número. 12, 14, 16, 18, 1002, 6524. Si termina en 0, 2, 4, 6 u 8, es par. Los impares son los otros, los que no son divisibles por 2. El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Estos son los impares y después se va repitiendo. El 11, el 13, el 15, el 17, etc. Brian nos pide más ejemplos en cuanto a los signos. Sí. Esto es en lo que es multiplicación y división. Con las sumas y restas no aplica. Si yo tengo menos 2 por 3 por menos 4 por 5 por menos 6 por menos 8, puedo ir haciendo el cálculo mental. Tengo un menos, se cancela con este menos, tengo otro menos, se cancela con este menos y queda positivo. O cuento, hay 1, 2, 3, 4 menos, la cantidad es par, queda positivo. Esto es en multiplicación. Si yo tengo menos 2 por 5 menos 4, y acá tengo que resolver primero la cuenta. 5 menos 4 nos va a dar 1. Entonces sería menos 2 por 1. Y nos queda menos 2, ¿no? Bien, seguimos. Profe, Sí. obviamente esto de los signos se puede aplicar mentalmente, pero eso no significa que en el transcurso de cómo se resuelve tengan que desaparecer. O sea, que yo los elimine, sabiendo que... No, eso lo van trabajando ustedes. Acá no vamos a analizar cuánto escriben, cuántos renglones usan. En matemática, sí póngame los renglones paso por paso, lo mínimo por lo menos para poder ir viendo qué hicieron. Porque si me ponen el resultado final, no tengo idea qué procedimiento usaron. Pero ustedes Profe, al costado de la supongo que- hoja, fíjense que yo siempre trabajo acá a la izquierda, yo a la derecha puedo poner todos los cálculos auxiliares que quiera. Y si me los dejan en el examen, no hay problema.
Si me los pueden poner con una línea divisoria, mejor para no marearme con el ejercicio. Pero incluso tenerlo a un costado puede ayudarnos a analizar cómo quisieron resolverlo y tener otras contemplaciones también. Bien, gracias. Profe. Profe, Sí. lo de los pasos, ¿puedo poner solamente el resultado de la raíz? Por ejemplo, ahí en el primer ejercicio, tengo que hacer sí o sí el 7 octavos menos 8 octavos. Por lo menos ¿O lo traeme puedo hasta saltear? el menos 1 octavo. Claro, hasta ahí, onda, salto ahí. Sí, sí, eso estaría. Dale, gracias. Es como ustedes lo vean más cómodo. Cuando uno arranca, le recomiendo hacer más pasos. Está buenísimo hacer todo mentalmente, pero siempre está el que cree que su mente hace todo mágicamente y nos pone resultados que nada que ver. La cantidad de pasos es una cuestión de ustedes y cómo les es más cómodo resolver. Hacer menos pasos o más pasos no los hace mejor o peor que otro alumno. Es simplemente la cantidad de pasos que uno usa. Sí, si ustedes hacen 1000 ejercicios de estos, después en 2 pasos lo van a resolver porque ya lo tienen muy mecanizado. Pero cuando uno arranca, usa más. Lo del 8 sobre 8. Yo acá tenía menos 1. Si tengo 7 octavos y le quiero restar 1, tendría que buscar un común denominador. El tema es que como esto es un entero, yo al entero le puedo poner un denominador y hacerlo entero. El 1 es lo mismo que 8 sobre 8. Y el denominador que me conviene usar es 8. Entonces queda el 8 abajo, 7 menos... Perdón, lo vamos a hacer más separado. Me queda el 7 octavos. Y para restar, yo abajo quiero tener el mismo denominador para poder unirlos como hacíamos antes. Poder unirlos. Esta no es la hoja en la que está. Ahora sí. Entonces, para poder unirlos, que los dos sean un 8, yo acá tenía un 1 que es un entero. Para que una fracción sea entera, el numerador tiene que ser igual al denominador. 8 sobre 8. 8 dividido 8 es 1. ¿Por qué hago esto? Porque me conviene. Porque así es más fácil resolverlo. Yo también podría haber puesto, bueno, pongo 7 octavos menos 2 sobre 2 y ahora busco el común denominador, entonces esto podríamos rebuscárnosla, pero siempre manipulamos los números a nuestra conveniencia. Manipular no significa que cambie su resultado. 1 sigue siendo 8 octavos y 8 octavos sigue siendo 1. Profe. Sí. ¿Y si no fuera 1 y ¿Qué fuera número te otro gustaría? número? El 3, por ejemplo. Bien. 7 octavos menos 3. De vuelta, el denominador que me conviene usar es 8. Y para que sean 3 enteros, o sea, sí, 3 enteros o 3 unidades, tendría que hacer 3 por 8. Quedaría 24. Y 24 dividido 8 es 3. Ok. ¿Se entendió ahí? Sí, sí, sí. Si tengo el 3 y quiero poner denominador 2, 2 por 3 es 6. 6 medios es lo mismo que 3. Recordemos que las fracciones son divisiones. Regla de 3. Sí, si te sirve regla de 3, podés aplicarlo. No he visto aplicación de regla de 3 simple en fracciones, pero está interesante. Si funciona, pueden aplicarlo. Continuamos. Bien, habíamos transformado esto, di vuelta el de abajo, entonces me queda una multiplicación, 2 tercios por menos 6 cuartos. Sigo con una resta. Y acá tengo un paréntesis y una multiplicación. Nosotros sabemos que teníamos un orden. Primero tengo que resolver siempre los que habíamos visto antes. Los paréntesis, llaves y corchetes. Entonces, en este caso, primero tendría que resolver el paréntesis antes de poder multiplicar. Nos va a quedar menos un medio. Abro paréntesis. El paréntesis no lo voy a sacar todavía porque me es más cómodo.
Y tengo que sumar esto. 2/3 más 4/6. Tendría que buscar un común denominador, pero yo ya sé que los dos números son divisibles por 6. 6 dividido 3 es 2, por 2 es 4. 6 dividido 6 es 1, por 4, 4. Otra forma de ver esto es agarrar y decir, bien, tengo 2/3 más 4/6. Si yo al 2/3 multiplico lo de arriba y lo de abajo por 2, fíjense que mantenemos el mismo valor porque esto es 1, obtengo 4/6. Y ahora mi denominador es igual al denominador de lo que quería sumar. Entonces puedo sumarlos con el mismo denominador. Fíjense como siempre buscamos tener el mismo denominador para las fracciones para poder justamente hacer esto, y acá me comí la suma. ¿Se va entendiendo cómo funcionan los denominadores? Sí, sí, tenés que buscar un número que o sea, compartan los dos denominadores para poder sumarlos. En el caso este, vos lo que hiciste fue multiplicarlo, entonces te llega... Yo estoy señalando la pantalla como si me viera, ¿no? En este caso podés multiplicarlo el 3 para llegar a 6, pero también tendrás que multiplicar el 2 de arriba. Como sería 3 por 2, también sería 2 por 2. Entonces te queda 4/6. Exacto. Si yo agrego una multiplicación, si agrego un número abajo, tengo que agregarlo también arriba para que esto sea 1. Entonces no cambio el valor. Bien. Siguiente paso. Porque acá ya llegamos. Sigo con la suma. Acá, bueno, nos quedó la raíz que ya habíamos visto. Profe, Y ahora tengo que restar esto. Dígame. para buscar el común denominador también se puede hacer el 3 por el 6, pero ahí te da un número más grande. ¿O no? Exacto. Pero a mí lo que me Daría conviene es buscar uno 18, más también chico. podrías usar 18. Ajá. Es más, también podrías usar 12. Porque los dos son divisibles. 12 es divisible por 3 y por 6. El denominador es cualquier número, o sea, el denominador común va a ser cualquier número que sea divisible por los dos que teníamos originalmente. O Pero igual 3, a mí no me conviene buscar un número más chico, ¿o no? Claro, por eso agarré el 6. El 6 es el mínimo. Bien. Tenemos esta resta. Nuevamente acá tengo que buscar un denominador común. El 3 y el 4. En este caso yo ya sé que el mínimo común denominador va a ser 12. 3 por 4 es 12. Pero más chicos que esos no hay. Y ahora hago 2. 12 dividido 3. Esto nos va a dar 4. Por 2 es 8. 12 dividido 4. Nos va a dar 3. Por 6. 18. Y acá hay un menos. No, esperen, esto se está multiplicando, no se está restando. Cualquier cosa. Bien, guarda acá. Acá hay una multiplicación que nos comimos. Porque esto lo había dado vuelta. Al darlo vuelta, tengo una multiplicación. Esto también porque divagamos un montón. Bien. Esto es una multiplicación. Primero, si nos fijamos, este es positivo, este es negativo. Por ende, yo ya acá puedo cambiar este más por un menos. Porque yo ya sé que si multiplico este positivo con este negativo, va a ser negativo. Brian dijo, busca un común denominador en el último. ¿En cuál último? Porque acá me equivoqué. Creo que se refiere al ejercicio anterior, al 2/3 por 2 medios. ¿Acá? En el Sí, paréntesis. acá ya tenemos el común denominador es 6. Acá, el proceso que hicimos acá fue buscar el común denominador, que lo definimos como 6, porque 6 es divisible por 3 y por 6. Y después modifiqué los números arriba para que respeten sus valores. 4/6 queda como estaba, pero el 2/3 tengo que transformarnos para que la base sea 6.
Entonces me queda 4 en vez de 2. Acá la multiplicación va a ser lineal. 2 por 6 es 12. 3 por 4 también es 12. Eso pasa a ser 1, ¿no? Exacto. Menos. Acá primero debería resolver esta suma. Entonces va a ser menos 1/2 por 8 sextos. Aprovechando que voy a convertir esto en 1, dos cosas les paso a comentar. No, todavía no. Lo que sí les paso a comentar es el tema de las raíces. ¿Qué pasa con los signos y las potencias y raíces? Si yo tengo menos 2 al cuadrado, sabemos que como multiplico menos 2 por menos 2, el resultado es 2 positivo. Ahora, si yo tengo menos 2 al cubo, ¿cómo hago? Menos 2 por menos 2 por menos 2, nos va a quedar menos 2. Así como habíamos dicho antes, para la multiplicación de restas, si la cantidad de restas son pares o impares, pasa lo mismo en la potencia. Si la potencia es par, el resultado siempre va a ser positivo. Si la potencia es impar, el resultado va a respetar el signo que tenía originalmente la base. Si era menos 2, el resultado, no sé por qué puse un 2. Esto sería 4 y esto sería 2, 4, 8. Ahora sí. El resultado respeta el signo que tenía originalmente. Lo mismo pasa con la raíz. Si hago la raíz cuadrada de un número, sí o sí va a tener que ser positivo para lo que vemos. 4, por ejemplo. No puedo poner menos 4 en una raíz par. Ahora, sí puedo hacer raíz cúbica de menos 8. Y acá va a respetar el signo. Como es impar, la raíz respeta el signo de lo que tiene adentro. Entonces nos va a quedar menos 2. Entonces, ¿qué nos queda de esto? Cuando yo tengo potencias o raíces, si la potencia es par, queda positivo. Si la potencia es impar, respeta el signo que tenía originalmente la base. ¿Quedó eso? ¿Lo anotaron? Me imagino que irán tomando apuntes. Excelente. Bien. Acá si nos Profe, fijamos que nos había quedado, teníamos menos 12 sobre 12 es 1. Y acá tengo una multiplicación. Fíjense que la multiplicación esta ahora sí puedo resolverla porque ya resolví el paréntesis y lo único que me queda acá es la multiplicación. Tengo un menos acá, el otro es positivo, así que sabemos que va a ser negativo. Y multiplico linealmente. 1 por 8 es 8 y 2 por 6 es 12. Profe, Ahora, sí. todavía no entendí bien por qué quedó 4 más 4 sobre 6. O sea, ¿por qué quedó el 4 más 4 ahí arriba? Porque yo tenía 2 tercios más 4 sextos. Busco el común denominador que es 6. Si yo pongo 2 más 4, esto no respetaría, porque 2 sextos no es 2 tercios. Entonces, cuando tengo el denominador fijado, yo agarro el denominador, que es 6, lo divido por 3, me va a dar 2, y lo multiplico por el numerador, que me da 4. Por eso queda Bien. 4 más 4. Otra forma de verlo, yo el 3 medio, el 2 tercios, lo transformo a base 6. Para transformarlo en base 6, al 3 lo multipliqué por 2, entonces al 2 también lo multiplico por 2 y me queda 4 sextos. Ahí también tengo el 4. Son dos caminos para llegar al mismo valor. Obviamente acá nada más transformé el 2 tercios, al 4 sextos le debería sumar el otro 4 sextos, por eso nos da 8 sextos. Bien, yo voy tomando los silencios como que se entendió. Vayan interrumpiendo. Sí, sí, profe. Gracias. También puede hacer 3 por 6. Sí. Hagámoslo. 2 tercios más 4 sextos igual a 3 por 6 nos da 12. 12 dividido 3, 6. Por 2. 3 por 6 da 18.
El 3 por 6 da 18. Vamos a ver. Y después multiplicaban cruzado y sumaban, ¿no? Claro, 18 dividido 3 nos va a dar 6, por 2 nos va a dar 12, más, porque respeto el signo, 18 dividido 6 nos da 3, por 4, 12. O sea que nos queda 24 sobre 18. Sería el mismo valor. Nada más que queda con números más grandes. Todos los caminos llevan a Roma. Las 3 formas en que lo vimos son correctas. Usen la que a ustedes más les guste. Creo que ya cuando son 3 valores, ahí conviene buscar el mínimo común múltiplo. ¿Esto del mínimo común múltiplo? Sí. Aguardemos a que terminemos, así puedo dejar también que vayamos viendo lo otro. Después hacemos un repaso del mínimo común múltiplo. Vamos acá. Bien. Teníamos acá raíz cúbica de menos 1/8. Recordemos propiedades de las raíces. Esto es lo mismo que decir raíz cúbica de menos 1 sobre raíz cúbica de 8. Y esto tiene solución. La raíz cúbica de menos 1, ¿cuánto va a ser? ¿Menos 1? No, 1. Menos 1. Positivo. Y la raíz cúbica de 8, no, es negativo porque es cúbica, es impar. Pero eso no... Si es impar y lo que está adentro es negativo, ¿no queda positivo? ¿Los No, impares esos no son los invertían? pares. No, respeta el símbolo, decía. Siempre que te confundas ahí, acordate de menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado, ¿el resultado es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Queda 4. Pues esta es una que todos conocemos. Queda positivo. Fíjate que acá la potencia es par. Lo anoté como la raja. Sí, siempre que tengamos potencia o raíz par, el resultado es positivo. Cuando es impar, respeta el signo. Ahora sí. Bien. Perfecto, entonces esto lo podíamos resolver porque la raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Y la raíz cúbica de 8, ¿cuánto va a ser? 2. 2. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, queda 2. Y ahí tenemos el resultado de esta raíz, que es menos 1/2. Menos 1, menos 8 doceavos. ¿El 8 doceavo no puede terminar en 2/6? Sí. ¿O en 1/3? Y eso es lo siguiente lo último que tendríamos que ver de esto. Bien, y lo que nosotros llamamos bueno, le dicen algunos división común mayor. Depende de la bibliografía de vuelta. O máximo común divisor, si ordenamos al revés. Bien. ¿Qué pasa con el Profe. divisor común? Sí, diga. No pude copiarlo el resultado anterior, no llegué, perdón. ¿Este? Sí, Sí, este. igual vamos a seguir trabajando, nos falta la resta final. Ah, bueno. Igual ahí está en pantalla. Bien, a ver, ¿qué números podemos usar para este ejemplo? Podemos usar los mismos que teníamos antes. $15, 18 y 24. Bien, el divisor común mayor, les voy adelantando al final del cuento, esto lo usaríamos para simplificar fracciones. ¿Cómo funciona esto? Bien, vamos a repetir los pasos anteriores, de paso vamos a repasar el que habíamos visto antes, que nos habían pedido.
Perdí el chat. Bueno, no importa. Bien, tengo el 15. Hago la T. Esto estamos repitiendo, la primera parte del proceso es igual que el que me habían pedido que repita recién, que era este, el mínimo común múltiplo. ¿Bien? Esta primera parte es igual para los dos. Tengo el 15. 15 es divisible por 3, ya lo habíamos visto. 15 dividido 3 nos va a dar 5. El 5 es divisible por 5. 5 dividido 5 nos da 1 y ahí termina. Agarro el 18. Sí, vamos a ver. Agarro el 18, hacemos la T de vuelta. Y 18 es divisible por... ¿cuánto? Por 3. Por 3. Bien. 18 dividido 3 nos va a dar 6. El 6 es divisible por 3 de vuelta, nos va a dar 2. El 2 es divisible por 2, nos da 1 y ahí terminamos. Después tenemos 24. Volvemos a hacer la T. Y en este caso, 24 sería divisible por ¿qué valor? 3. Por el 3. 24 dividido 3, ¿cuánto nos daría? 8. 8. El 8 lo podemos dividir por 2. Es el único primo que podemos usar. Esto nos va a dar 4. Lo dividimos por 2, nos da 2. Volvemos a dividir por 2, nos da 1 y acá terminamos. Hasta acá, si se fijan, mismo procedimiento. Volvemos a escribir acá. Esto es lo mismo que decir 15 igual a 3 por 5. El 18 es igual a 3 por 2. Tengo 2 veces el 3, así que es 3 al cuadrado. Y acá 24 va a ser igual a 2 por 3. Tengo 3 veces el 2, así que va a ser al cubo. Bien, hasta acá, mismo procedimiento que habíamos hecho anteriormente. Lo que va a cambiar es que anteriormente nosotros habíamos usado los máximos exponentes y puesto todos los números. Acá va a ser al revés. Acá solamente vamos a poner el número que se repite. ¿Cuál es el número que se repite en los 3? El 3. El 3. ¿Y cuál es la menor potencia? Antes usábamos la mayor, ahora usamos la menor. La menor es 1. 1. Entonces, el mayor común divisor va a ser 3. Para esto podríamos agarrar algún ejemplo con algún número un poco más complejo. Vamos a ver qué tenemos por acá. Tal vez de los complementarios podríamos ver. Acá, para simplificar. Vamos a agarrar alguno no tan largo, este. 180 sobre 68 nos pide simplificar. ¿Cómo simplificamos? Nosotros para simplificar tenemos que buscar un número por el cual podamos dividir a los dos y nos dé resultados enteros. Por ejemplo, con un número más chico, si yo tuviese 8 medios, los dos son divisibles, bueno, justo este. Perdón. Vamos a agarrarlo al revés. 2 octavos. Los dos números sabemos que son divisibles por un número. ¿Por qué números son divisibles? 2. Por 2. Entonces, acá yo podría decir, listo, 2 dividido 2 es 1, 8 dividido 2 es 4. Los dos números son el mismo. ¿Por qué? Porque dividí arriba y abajo por el mismo número. Podría tener también el caso de 12 16avos, veamos. Los dos son divisibles por 2. Entonces, tendría 6 y 16 dividido 2 es 8. Pero estos también son divisibles por 2. Entonces podría
hacer 6 dividido 2 es 3, 8 dividido 2 es 4, y ahora sí tengo simplificada la fracción. Profe, una Ahora, consulta. ¿qué pasa? Si yo agarro un número como 180 sobre 68, y podemos estar un rato simplificando, porque lo hago primero por 2, después de vuelta, y se hace largo. Para poder hacerlo más corto, está el mecanismo que vimos recién. Por ejemplo, ponemos 180, hacemos la T, y buscamos números primos por los que podamos dividir. 180, ¿por qué número podríamos dividirlo? Por 2. Por 2. Podemos dividirlo por 2. Bueno, siempre números primos. 180 dividido 2, ¿cuánto nos va a dar? 90. 90. ¿Y 90 por qué número es divisible? 3. Por el 3. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 30. 30. ¿Y el 30 por qué número lo podemos dividir? De vuelta por el 3. 3. Y eso nos va a dar 10. ¿Y el 10 por qué número lo podemos dividir? Y acá podría ser por el 5. Es primo. Nos queda 2. Vuelvo a poner el 2, nos queda 1 y ahí terminamos. Acá lo que obtengo es que 180 es igual a 2 veces el 3, 3 al cuadrado, 2 veces el 2, 2 al cuadrado, y una vez el 5, por 5. Ahora voy con el 68. 68. Consulta, perdón. Sí. ¿Siempre se pone los numeritos con mayor exponente primero? O sea, el 3 elevado a la 2 antes que el 5. Es indistinto, es individual? multiplicación. El orden de los factores no altera el producto. Sí que estén uno atrás del otro con un signo de multiplicación en el medio, mínimo. Bien, 68. ¿Por qué número lo podemos dividir? Por 2. Por 2. ¿Cuánto nos da? Nos da 34, ¿no? 34, ¿por qué número lo podemos dividir? 2. 2. Esto nos va a dar 16. O 17, 17. ¿17 lo puedo dividir por algo? No, es primo. No. Es primo. Ahí se me terminó entonces. Lo divido por 17, me queda 1 y termino el ejercicio. Y dirán, nos quedó corto, esto no vamos a poder simplificar. En realidad sí, esto nos queda 2 al cuadrado por 17. ¿Qué número se repite entre los dos? El 2 con el 2. Entonces yo ya sé que va a ser 2. ¿Y cuál es la mínima potencia de los dos? Y este tiene potencia 2, este tiene potencia 2, la mínima potencia es 2. ¿Esto qué es igual? A 4. Es la mínima potencia de los números que están, o sea, los números que elegiste, ¿no? O sea, en este caso el 2 y el Claro, 2. si hubiese tenido un 2 a la 1, habría quedado a la 1. Nos queda el 4. ¿Qué significa este 4? Que yo puedo hacer 180 dividido 4, 68 dividido 4, y voy a tener la mínima expresión de esta fracción. 180 dividido 4, ¿cuánto nos daría? 35, ¿no? 35. Y 68 dividido 4 nos daría 17, ¿no? 45 sobre 17. Ah, 45. Casi. 45 sobre 17. Fíjense, abajo nos queda un número primo. Esta es la mínima expresión de la fracción. Entonces, este método con las tablas es una alternativa cuando tengo números muy grandes para hacerlo más sencillo. Si yo a esto lo hubiese hecho 180 sobre 68 y los divido por 2, habría tenido 90 sobre 34, después los divido por 2 y obtenía 45 sobre 17. El resultado se llega igual. Uno tiene un mecanismo que lo aplico siempre y hay que pensar lo menos posible. Y otro en el que, bueno, voy paso por paso y voy intentando encontrar por qué otro número podría llegar a dividirlo. Profe,
Una Sí. consulta. Viste que haces 180 dividido 2, 90 y todo eso. Tenés que hacerlo sí o sí completo hasta llegar a 1 para saber la cantidad de potencias, ¿no? Exacto. Porque claro, vos hiciste 180 dividido 2 y después 68 dividido 2, ya tenés el número que se repite. Pero necesitas la Sí, potencia, en por eso primera los instancia haces. sí. Pero si hubiese sido un número más grande, podría ser otro resultado. Ah, Que hay casualidades en la matemática, sí. El tema es que yo en el siguiente encontré un 3. Entonces, podría haber dicho, oh, bueno, listo, lo hago por 2, pero nos quedamos a mitad de camino. De vuelta, son diferentes formas de resolverlo, todas son correctas. No hay una única forma. Perdón, se me había ido el chat. Profe, Sí, ¿de dónde salió el 45 sobre 17? Ahí me perdí. Estaba escribiendo. yo encontré este valor, que es el máximo común divisor. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Bien. Ese número es el número por el que tengo que dividir al numerador y al denominador para obtener la mínima expresión de la fracción. ¿Por qué me conviene reducir expresiones? Y justo acá tenemos el mejor ejemplo. Fíjense esto. Esta parte que tengo acá arriba, me voy a copiar esto. Si yo acá hubiese reducido el 4/6, lo que nos quedaba acá era 1/2 por 2/3 más 2/3. Mucho más fácil de resolver que buscando el común divisor, el común denominador. Porque acá nos queda 1/2 por 4/3. Y esto va a ser igual a 4/6. Esto lo puedo reducir como 2/3. Simplificar nos puede ayudar, si queremos, para hacer los cálculos mucho más sencillos. O podemos irnos a lo rebuscado y llegamos a todo este quilombo. Fíjense que acá el ejercicio nos había quedado menos 1/2, menos 1, menos 8/12. Este 8/12 lo podría reducir y me quedaría menos 1/2, menos 1, menos, yo acá podría poner 4/6. No sé si se acuerdan en secundaria que a veces hacían tacho acá, pongo un 4, tacho acá, pongo un 6. 4/6 sería 2/3, menos 2/3. Acá necesitaríamos un común denominador, en este caso nos conviene usar 6. (6 dividido 2 es 3, por 1 es 3, era negativo, así que respeto el signo. 6, abajo hay un 1, dividido 1 es 6, por 1 es 6, respeto el signo es menos 6. 6 dividido 3 es 2, por 2 es 4, respeto el signo es una resta. Y nos queda menos 3, menos 6, menos 4. Si tienen todas restas, esto lo pueden hacer como una suma y después le sacan el signo menos, para confundirse menos. Después le agregan el signo menos, perdón. ¿Por qué? 6 más 4 es 10, más 3 es 13. Listo. Menos 13/6. El número 13 es un número primo, así que no puedo simplificar esta fracción. Profe, ¿por qué conviene usar el 6? Porque el 6 es divisible por 2 y por 3. Además, 2 por 3 es 6. Ok. Hay un 1 más, pero bueno, multiplico por 1, va a seguir siendo el mismo número. Ah, listo. Bien. Bien, con eso estaríamos. Con eso estaríamos. Los ejercicios que tenemos para resolver ahora con el práctico. Ya les voy mostrando lo que es el práctico antes de que se asusten. Sí, porque yo ahora los dejo trabajando, ustedes manejen el tiempo. Yo hasta las 10 voy a seguir conectado por cualquier consulta.
Este trabajo práctico no es que sea evaluativo y no pueden hacerme preguntas. Lo que vamos a hacer es armar salas pequeñas en Zoom, así trabajan cada uno por separado, o sea, en grupos y no se molestan entre ustedes. De paso van a poder compartir pantalla si quieren. Les recomiendo para esta instancia prender la cámara a aquellos que tengan cámara. Recuerden, no hace falta que la compren. Profe. Sí, diga. Si por ejemplo ahora yo me junto con los otros 4 compañeros, ¿podemos transmitirle desde uno solo y le mostramos cómo hacemos o cómo hacer la mecánica? Zoom tiene una posibilidad que es armar grupos. Dentro de la misma reunión en la que estamos, se arman subreuniones. Entonces yo voy a estar conectados a todas las reuniones al mismo tiempo, cosa de que me avisan y yo entro al aula, digamos. Es como tener varias aulas. Tengo una consulta. Sí. En el ejercicio que estuve explicando en el último término, que era una multiplicación y después un paréntesis, o sea, era una resta en donde estaba la A ver, un multiplicación segundo y que después perdí. Ah, acá está. dentro del paréntesis había una suma. Sí. ¿Se podría haber aplicado distributiva en ese caso? En este caso ¿O no? sí. También podríamos haber hecho distributiva, Ok. multiplicar este valor por este y nos quedaría una suma. Si llegasen a ser distributiva, les recomiendo usar paréntesis y que el signo menos quede afuera. Eso lo vamos a reforzar con ecuaciones después. Perfecto. Profe, otra consultita rápida, como para acordar. ¿Cómo era que resolvió la raíz? La raíz, por propiedad distributiva, una vez que tenemos esto, por propiedad de las raíces, perdón, en una fracción es lo mismo. Pasa lo mismo con la potencia. Me vengo acá. Si yo tengo una raíz de 1/2, es lo mismo que decir raíz de 1 sobre raíz de 2. Lo mismo pasa con, si yo tengo 1/2 al cuadrado, es lo mismo que decir 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. ¿Qué pasa acá? Acá, una vez que hice esta resta, me queda menos 1/8. El tema es que yo no sé cuál es la raíz cúbica de 1/8. Es algo que desconocemos. Sí sabemos hacer una raíz cúbica de números enteros. Por ejemplo, como vimos acá, la raíz cúbica de -1, que sabemos que es -1, y la raíz cúbica de 8, que esa en todo caso buscamos. 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Bien, para los que tengan que retirarse, les propongo que no agarren ahora el práctico, lo agarren mañana cuando estén tranquilos. Ahí, bueno, van a perder la oportunidad de esto de hacerlo en grupos. Pero sí, les voy a habilitar para que puedan entregarlo hasta mañana a las 6. Así tengo ahí por lo menos una horita para revisar los resultados. ¿Cómo funciona esto? Esto yo ya se los voy a habilitar. Les recomiendo intentar resolverlo sin la calculadora. No escriban todo el ejercicio en una calculadora. Si tienen que hacer una multiplicación que no se acuerdan, 18 por 15, úsenla. Esto es a conciencia de ustedes. Esto simplemente es para ver cómo andamos. Si hacen trampa y ponen todo bien, yo lo tomo como que entendieron todo y estamos. A mí no me perjudica, al contrario, mejora los números. ¿Qué tenemos acá? El trabajo práctico. Trabajo práctico 1, sencillo. Tenemos 2 ejercicios para simplificar fracciones y ejercicios combinados para hacer sumas, sumas y restas, una resta de fracción, una suma de fracción, suma y resta de fracciones, una multiplicación, una división, división de fracciones y después ejercicios combinados para quemar un poco el cerebro. Véanlo tranquilos. Sí. En el momento en que lo tengamos que entregar, ¿hay que sacar una foto al trabajo y subirla? No, para eso hice algo diferente. Acá tenemos entrega de TP1. ¿Y cómo funciona esto? Que ya hubo 18 intentos. ¿Cómo les gusta meterse donde no hay que meterse? Bien. Previsualización. Así funciona el examen. Perdón. La forma en que me van a entregar los resultados. Primero me van a decir, bueno, esto es el número de grupo
Ahora que hagamos las salas, van a ver que cada sala tiene un número, así ya sé quiénes lo hicieron juntos. Si lo hacen solos, díganme lo que lo hicieron solos. En todo caso, el que se tenga que retirar ahora y mañana lo hace con otro compañero, pónganme que lo hicieron aparte, sus nombres, lo que quieran escribir. Este no lleva nota, este es simplemente para poder yo saber cómo lo trabajaron. Y después dice, respuesta ejercicio 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, y acá van escribiendo los resultados. Los resultados son números enteros, fracciones, pueden ser positivas o negativas. Si es una fracción, usamos la barra diagonal para indicarlo. Si es negativo, ponemos un menos al principio. Todos los resultados son en la mínima expresión, porque obviamente si hay un ejercicio que es simplificar fracciones, ahí sí hay que simplificar, no hay otra, pero todos los resultados los simplificamos a la mínima expresión. Esto es más que nada para echar un vistazo y ver mañana qué preparo para ir reforzando contenidos, para no saltarnos ya la unidad 2 y ver qué hace falta. Sí, Polo, dígame, Franco, perdón. Solamente el resultado, exacto. Sí, porque si le pedía a los 130 que me entreguen un PDF y revisar los 130 PDFs, no voy a tenerlo para mañana. Es más, acá cuando lo entreguen ya el campus les va a decir qué notas se sacan. Esto ya está. Si tenían el campus abierto, aprieten F5 para que refleje la página. Está a disposición de todos. Lo que sí voy a modificar acá es que esto puedan hacer la entrega hasta... Vamos a cerrar el cuestionario mañana a las 18. Para poner un límite, para que no sea tan libertinaje. Igual, si no llegan para mañana, Paula, creo que o una mascota o un hijo está escribiendo en tu teclado. Si no llegan para mañana o de repente quieren un análisis más profundo de lo que están haciendo, me mandan un mail con el PDF, yo lo miro y vemos ahí la duda, veo de responderles, eso no hay problema. Yo a la mañana generalmente estoy respondiendo los mails. Así que no habría problema. Está todo a disposición. Bien. Sí, dejo de compartir. Puede ser. Ah, sí. Voy a dejar de grabar la clase, porque ya está